¿Qué le haces al gato? ¿Qué le haces al gato? ¿Dónde estás? Escapa el gato. ¿Qué le haces al gato? ¿Dónde está? Va para el puente. Para el puente va. ¿Cómo que para el puente? Que lo escuché chillar. Que no, que se está escapando. Cógelo, cógelo. Guau, mira cuántos NPCs. Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner, tú? Vuelve, que vuelve. ¿Dónde estás? Sí, este es tuyo. ¡Que la atropellan! ¡Que la atropellan! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué cuentas? Micho, Micho, Micho. Jatiño. Ven para aquí, Jatiño. Vente, vente, no corras. Déjalo que se esconda, que lo atropellan. Vámonos, vamos. ¿Has visto cuánta gente hay? Debió de pasar la pandemia ya. Sí, yo creo que sí. ¿Alguno ha escuchado por ahí tosiendo? ¡Hola! Mira, mira. ¡Ay, mujer! Hola. ¿Cómo estás? ¿Tienes? Un montón de gatos. Ven para aquí. Oye, que tenemos aquí al vecino. Anda. ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo estamos? ¿Estás vigilando? Vigílame bien el barrio, ¿eh? Me gusta. Sí. Luego te llamo para hacer un robo, caballero. Vamos, venga, que te llevo por el coche. Voy a ver cuál era el que tenía las dos cañas. Me llevo yo una también. Vale. Hay que ir a comprar bicho, coger pasta. Ay. Ha Después tengo, llegado a su destino. después tengo un montón de cosas que hacer, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer? No estaba en el aguantero. Pues no están en ninguna guantera. ¿Las llevaríamos para casa? ¿En algún momento? Hostia, aquí hay hierba. Yo las fui a meter en el maletero, pero... Lo mismo las llevamos para casa, ¿eh? Sí, yo también lo recuerdo, pero no. Mira que hay pasta, pero no hay... No. Me llevo este. Vamos en este. Ya hay policía, en serio, a las 2 de la tarde. Qué maravilla. Espere, estoy llegando al barrio. Vale. ¿Y puedes coger tú ahí las cañas y y pasta para comprar bicho, por fin? Voy a ir un momento al baño, ¿vale? Me das un minuto. ¿Se me escucha doble el stream? ¿Cómo que se me escucha doble el stream? ¿A mí? No, ¿se me escucha a mí? ¿La voz doble o el juego doble? Yolo. A ver.
Todo en general se escucha doble. ¿Cómo? ¿Qué estás contando? A ver. No me tendrás tú doble puesto. No me tendrás tú en dos pestañas. ¿Eh? ¿Eh? Hola. Hola, 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 hola. ¿Se me escucha bien? No sé. Qué paranoia, si no, no toque nada. Se me escucha bien, ¿no? Me estás vacilando, yo lo te voy a matar. Te voy a matar. Vengo ahora, darme un minuto. Ay, ya estoy. ¿Dónde estaba? Ah, muy bien. Bueno, yo por lo que sé voy a dejar la hierba ahí. ¿Nos vamos? Sí, vamos a... Te dejo aquí dinero y cebo y la... Vale, voy a dejar la hierba que tengo encima aquí. Y vamos. You wanna fight, man? No, claro, obvio. Have a nice day, motherfucker. ¿Se dar una duchita calentita? Vamos, reina. Pues era de la aplicación, sí. Claro. ¿Cómo? Critsuneco, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Yup. Up.
Yo qué sé. Cada uno se despide como quiere. Ya. Vamos a por bicho. Vamos a por bicho. Deja el dinero ahí. Mira los musculitos. Espera. Ay, mía, la de NPCs que hay ahora. Oh, mamá. Hey, how you doing? Hostia. Vaya hostia, le metí. Sí, ¿no? Ah, maravilla. ¿Cuánto tardan? ¿Una horita? ¿Dos? Una horita, dos, ¿no? Tardarán en llegar. Estuviste pescando, está roto la pesca, Chris. No sé. No sé. Se saca buena pasta, si se te da bien. I need to find some TFLC on sale. You're telling me. Sí, sí, es que se gana mucha pasta. Yo prefiero pescar que trabajar por ahí. Esta... No sé. ¿A dónde quieres ir a pescar, chuliña? No sé, estaba con el piloto automático puesto. Sí, vas para casa. ¿Cuántos te Sí. has comprado? 100 para cada uno. Ah, vale. Pues no sé, donde quieras, me da igual. ¿En la playa? Mismo. Yo voy a fumar un porrito aquí dentro del coche así para Claro. empezar y ya luego pesco tranquilamente. Muy bien, me parece. Dale caña, pues a ver si coincidimos. ¿Qué tienes, rol civil o qué? Dale, al lío, chuliña, toma el pescado, el cebo, te lo dejo en la guantera. Vale, sí, yo ahora lo cojo todo. Voy a poner aquí un ¿Y cigarrito. ¿Y qué hace la moto en paleto? ¿Qué haces con la moto en paleto? Madre mía. Déjame algo para mí para después ahí en el cenicero, ¿eh? No te lo fumes todo. No, no, me lo ves muertero. ¿A cara perro? Sí. Joder. Hay más ahí, luego te haces uno. ¿Quieres uno Bueno. entero? Toma. Pues que uno entero ya sabes que me Pues te sienta iba a mal. dar, pero no tengo, no sé qué he hecho yo con el resto de pitillos. Ya sabes que uno entero me quedo tupi. ¿Eh? Que con uno entero luego me quedo tonto. Ya. Más. Todavía. Ya.
Hmm. No me jodas, tío, Diego, las cabrón. A pescar. ¿Qué pasa, Yolo? Ah, bueno. Entonces estáis preparadas con casa y todo. Bueno. Está guay, ¿eh? Yo por lo que tengo entendido hay muy buen rol civil. Los que se pasaron por aquí por el chat de hablarme y tal, me dicen que se lo están pasando muy bien como civiles. Te los has fumado. Sí, que te habías caído o algo así. No me acuerdo muy bien. Te atropellaron. Sí, cuando estábamos haciendo la misión, sí. Te atropellaron. Sí, claro. Ah, esta, la de la pócima. Lo último que hicimos. Claro. En el Badulaque, allí en el Galaxy. Tienes taxis. Los taxis están regalados, Chris. Un taxi a paleto igual te cobra 30 pavos, una cosa así. Sí, sí, te entendí, te entendí. No pasa nada. Aquí las faltas de ortografía están permitidas. A ver. Yo iba a hablar con el fulano y de repente escuché un frenazo. Y me di la vuelta y te vi zapateada en el suelo. Ibas a sacar pasta. Ibas a sacar pasta del cajero. Claro. Y ahí te fumaste los porros. Mejor así. El gallego es un... Ahora mismo es un colador, ya. Pegaron tiros en todos lados. En las piernas, en los brazos. Gracias, que aproveche, Chris. Ya te digo. En moto es probable. En, en coche no te matas ya porque quitaron el daño por colisión. Al principio sí que te matabas. Pues nada, vamos a estar un ratillo de chill pescando mientras despierto, me tomo el café. Y después tenemos que ir a terminar de procesar. Deberíamos hablar con los Bosomba a ver si siguen queriendo trabajar, porque llevo tantos días sin hablar con ellos que yo ya no sé si se buscaron la vida por otro lado, si quieren trabajar, si no quieren trabajar. Hmm. Ahora lo vemos. Debería... Pues es que fentanilo no tenemos. Eso, mientras no despierte el flaco, estamos jodidos. Pero bueno, si puedo sacar hierba, me pongo a vender hierba. Ahora con la de NPCs que hay, la vendo volando.
De hecho, cuando vuelva a Aicha, igual el suyo sería ir a vender. De hecho. Sí. A ver si nos viene la poli. Y te escapas antes de irte. Va a venir tu amigo, seguro. Vamos. La caja oxidada de mierda. Tiene que ser. Así pescaba, así, así. Ay. Y no sé qué más movidas tendré que hacer hoy. Ahora mismo con los japos tampoco es que tengamos... Solo tenemos amistad, porque negocios no tenemos negocio con ellos. ¿Qué negocio vamos a tener con ellos? Estoy pensando, pero... Yo sigo pensando que deberíamos hacer muchos cuchillos. Porque si subo la mesa de armas de experiencia... Yo imagino que después, en el siguiente nivel, me dejarán hacer chalecos. Y los chalecos es importante tenerlos. Creo yo, ¿eh? Oh, no, a la verga. ¿Quién? Luca. ¿Quién? Cargadores también. Cargadores sería importante. Los materiales se consiguen en la basura. Después, si te apetece entrar, Yolo, nos vamos a hacer una ruta de basureros. ¿Te apetece o qué? Para conseguir materiales. Para hacer cuchillos y para... Pues que los cuchillos salen gratis, tío. Yendo a la basura. Porque te vas a la basura un rato, coges materiales y con los materiales haces cuchillos. Te salen gratis los cuchillos. Sigue Pocho, pues no hace falta que hable, tío. O hazte otro PJ, tío. ¿Por qué no te haces un segundo PJ? Bueno, no puedes estar en la misma banda, creo. O sí, no lo sé. No, no creo. Sigues chungo de la garganta, ¿no? Nah, no pasa nada. Ponte bueno. Me cago en Dios. ¿Cómo corre con un diablo? No, no. Fallé en la grande, no puede ser. Que sea tan imbécil.
Joder, y se frena justo antes. Así piscaba. Necesito hablar con Javi, tío. Necesito hablar con Javi para conseguir semillas. Mierda. Necesito semillas urgentemente. Porque la hierba que tenemos la ventilamos en nada. Atún, tún. Pocas llaves está saliendo, ¿eh? Y las pocas que salen las estoy fallando. Todo pescado, todo pescado. A la verga. Hostia, qué fallón estoy hoy. Se me escapa todo. Soy mano pocha hoy.
Salmonete. Hombre, no. Qué mal, ¿eh? Está yendo fatal la pesca hoy. Joder, qué desgastado de mierda. Un segundito que me voy a poner musiquita. Eh... Una segunda. Ahí está. Listo. Pica, peixinho, pica. ¿Estás por ahí, Yolo? ¿Quieres unirte a la jam de música? ¿O pasas? Si os la paso por el chat podéis uniros quien les salga de los huevos, ¿no? Entiendo que sí.
Así podéis escuchar lo mismo que estoy escuchando yo. Ahora probamos. A ver qué música me ponéis, ¿eh? Que os reviento. Hostia, los chats. Espérate un momento que estoy... Vaya fumada que llevo. Raidel, muy buenas, tío. Perdona que... No te contesté porque no tenía el chat puesto, que soy así de imbécil. Y el de Twitter igual. Estoy haciendo directo y no tengo los chats puestos. Es que soy imbécil. Qué mierda. Un momento que estoy aquí que no entiendo nada. ¿Por qué no funciona? No entiendo nada. Un segundo, ¿eh? ¿Por qué no me deja robar bien esto? No entiendo. No entiendo qué está pasando aquí. No funciona bien lo del título, tío. ¿Por qué no me deja cambiar el título bien? A ver si me deja cambiarlo desde aquí. Darme un minuto, chavales, que estoy aquí intentando cambiar el título en Twitter. Así que está bien.
Vale, está bien. No problema. Listo, estoy listo. Ahora sí. Tenemos todo preparado. Listo. Vale, sigamos pescando, venga. Oh, no, ¿cómo se me pudo escapar esa? Dios, qué valentilla. Pues bien, de chill. Bueno, bien no. Realmente se me escaparon un montón de cofres y de llaves. Pero bueno. Sin más. Un par de cajas de las malas. Me faltan llaves. ¿Qué tengo en casa? Si en casa tengo 50 y pico cofres. Tengo un montón de cofres. Lo que necesito son llaves. Porque cuando metieron la pesca en su día, al principio de todo, se conseguían muchos cofres, pero casi no se conseguían llaves. Ahora no, ahora se consiguen más o menos a la par. Yo es que depende del día. Hay días que estoy fallón y se me escapa todo. Hay días que cojo todo. No entiendo. Es caja oxidada. En las cajas oxidadas esas ni las abras. No gastes las llaves en ellas. Porque a mí nunca me salió nada. Están siempre vacías. Yo sospecho que tiene que haber algo muy gordo que sale una de cada 1000. Pero no lo sé. De momento no me sobran las llaves como para comprobarlo. Joder, madre mía.
A ver si acabamos de una vez, que tengo que ir a procesar. Uf, la verdad que me gustaría ir a procesar ahora pronto. Para tener hierba para después, para poder vender. Bueno, vamos consiguiendo pescado, que al final es pasta también. No. Hoy estoy muy fallón. No atino una. ¿Cómo pude fallar eso con lo lento que iba? Dios. Estoy atrofiado. Necesito más café. Joder, y otro cofre de mierda, tío. Pero en serio no hay llaves. Me voy a tener que ir para allá a Canales a por las llaves. A la verga. Gastamos el cebo este y me piro, ¿eh? Me cojo la guacha, la meto en el coche y nos vamos. Joder, lo suyo sería mínimo coger un cofre de madera y una llave. Si no es una catástrofe.
Uf, lo cogí de milagro. Hay una caja oxidada, tío, ¿en serio? Todo mal hoy, ¿eh? Tararán, tan, 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 tan. Tararán, tan, 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 taram. Tararán, tan, 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 taram. Tararán, tan, 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 taram. Joder, otra caja oxidada, tío, en serio. Estamos teniendo... A un precio de estar fallando, estamos teniendo una mala suerte terrible. Bueno, cositas. ¿Qué le vamos a hacer? Todo mal. La 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 la. La 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 la. La, 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 la. Y otro desgastado. 8 cofres, ninguno de madera, ni una llave. ¿Dónde están las llaves? Ay. Bueno, llevamos la mitad del cebo. Mucho pescado, poca llave, ¿eh?
No me voy a ir de aquí sin una puta llave, ¿eh? No puede ser. No, tío, no. Pam, 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 pam. La, la, la. No. Hola. Pues fatal. 8 cofres y ninguna llave, ningún cofre bueno. Todo cofres pochos. Sí. No tiene pinta, no. ¿Qué tal la ducha? ¿Cómo fue? Puse música. Si no te gusta, cambia. ¡Una llave! ¡Vamos! Dije que no me iba de aquí sin una llave. Ahí está la llave. Casi 100 cebos, ¿eh? Para conseguir una llave. Me cago en mis muertos. Casi 100. Te vale 80 o sí. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Ah. Vale, entiendo. Sí, lo mítico. ¿Lo qué? Suele pasar. Yo en mi época más fiestero, cuando vivía con casa de mi madre, tenía un vecino que era gaitero. Y el hijo puta por las mañanas o los domingos salía para afuera, para allí, para la terraza a tocar la gaita. Madre mía, una vez acabé... No, una vez acabé a pedradas con él. Tenía yo una resaca del 15 y el pavo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, una cosa así. Tocando la gaita allí en la terraza que para todo el pueblo. Yo, pero tú, desgraciado,
¿Qué me estás contando? Métete para tu puta casa. Coño, pero que practique dentro de su casa, que no para el resto del pueblo, ¿sabes? Claro, claro. El hilo musical del pueblo. Claro. Pero eso no es convivencia, ¿sabes? Tú no sabes si lo, tú no sabes, tú no sabes si lo que estás haciendo le gusta al resto de la gente. Pues lo haces en tu casa, en tu privacidad. Sí, claro. Bueno, pues si te cae una pedrada, pues a mí también me gusta tocar los cojones. ¿33? Pues un número que me persigue últimamente demasiado, no sé por qué. Lo miro por todos lados. Lo veo. No, realmente lo miro. No, realmente lo miro. Lo veo y me fijo, entonces lo miro. Lo voy a decir mal solo por molestarte. Por tocarte las narices. Ya, ya. Es una señal que me lo juegue a la lotería, debería. Todo al 33. Voy a ir a la ruleta y le voy a meter todo al 33. Ah, no, que el casino está cerrado. Menos mal que está cerrado el casino aquí, ya te digo. Porque en Spain, cuando abrió el casino... ¡Oli, la pa! Polilía, polilía. Guau, por fin arreglaron lo de los NPCs, y lo de los coches, tío. Ahora hay NPCs por todos lados. ¿Ah, sí? No, pero ya ¿Dónde volvió. quieres ir? Joder. Entonces, ¿dónde quieres ir? Ay, mira, un perrete, un perrete. A donde tú quieras. Perrete. Volvió el directo, ¿no, chavales? Sí, ¿no? Fue una caída ahí chunguilla. Bueno. De hecho, no se me llegó ni a caer el directo. Fue un corte. Sí, se fueron todos a la verga. ¿No entiendes? El tema del multi-streaming este, yo no sé por qué falla tanto. Un momento que me llamo.
Lito. Hola, Blesiesa. ¿Llegamos? ¿Quieres pescar aquí? Me gusta. Oh no. Oh no. ¿Por qué no me habla? ¿Qué pasa, chavales? ¿Está bien la tarde aquí o qué? Mira, uno fumando porros y la otra con el móvil en la mano. ¿De verdad? ¿En serio? Qué juventud. Ah, no te preocupes. Vaya juventud. Hola. ¿vamos? Mira, mira, uno con el móvil y el otro fumando porros. Vaya dos. Claro, como tiene que ser. Pásamelo. No, tú no eres. Pásamelo. Ah. No, de un desconocido no, que te puede pegar cualquier cosa. Seguro que tiene tuberculosis o alguna mierda de esas. Vente. Pues, sí, tienes razón. ¿Compartimos cebo? Dame la mitad, anda. La mitad menos 30. Vale, me sirve. ¿Qué has dicho? ¿La mitad menos 30? ¡Ah, cuidado, que casi me das! Ah, pues quítate de en medio. Toma. ¿Te das cuenta de que si combinamos la camiseta en este sentido, parece que estás tú empujando, trayendo el corazón hacia mí y yo escapando de él? Sí, un poco. No cuadra. Mejor así. Es más real así. Sí, un poco. No, coño. Espérate. Es Sir Targian. Eso no lo vas a ver la IA. Los cerdos vuelen. Eso no lo vas a ver la IA, Yolo. Ah, pero esto es en directo, espérate que cambia. También es en directo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Me va a poner el concierto entero o qué? Me sirve. Me sirve. Gallego cablón. Gallego cabrón. Toma. ¿Qué pasa? ¿Se te escapa? Que me escapan, se me escapan. Corren mucho. Madre mía. Tú puedes correr más. ¿Qué va? Ser pescatruchas, que son más lentas. Y a veces se me escapan también. Yo creo que me pones un caracol delante y se me escapa. Me ha pitado el portátil. A ver. Tornado y Phantom. Bueno, terminaremos de pescar y a ver si vamos a hacer algún robo. Antes de que se nos vaya la guacha. Si te aburres nos podemos ir, ¿eh? Cuando tú quieras. Eh, ¿Cuántas trochas llevas? A ver, cuando llegue a 75 nos vamos. ¿A cuánto? Ah, sí, ya llevo 80. Pues venga, llegar a 100. Que se pescan rápido. Volvieron los ¿Cuánto has dicho coches. que tienes? 80. Ah, bueno. Y Digo, los tres. NPCs, ya avisé yo ayer. Ya están los NPCs otra vez, está todo arreglado. Ahora da gusto, tío.
Por Discord. Lo pusieron por el Discord de bandas. ¿Qué pasa? ¿Se escapan? ¿Ves? Esos son los reflejos que te tienen que salir. Es todo práctica. Claro, llega un momento que le das sin pensarlo. Venga, ya van a 83. Esto va rápido. ¿A quién le hablas? ¿Te picaba una oreja? ¿Qué? Si te picaba la oreja, que te voy a echar la mano en la oreja. Sí. Una mísera llave. Qué triste. Estoy empezando a tener un poco de hambre. Bien. Ni puta idea. Atún, tun, turun, tun. Venga, 89, quedan 11. Y nos vamos, ¿eh? No, nos llevamos aquí demasiado tiempo. Ah, pues sí que se me cayó el directo hace 11 minutos. Me cago en la madre que me parió. Pues no sé por qué. ¿Por qué mierda pasa eso, tío? Ya lo sé. Ah, al final voy a tener que cambiar el Streamlabs este. Voy a dejar de pagar porque estoy pagando 20 y pico pavos al mes para poder hacer multistream, ¿sabes? Ya. No, uso el Streamlabs OBS. Uso el Streamlabs OBS. Y en la versión Premium, que vale 22 pavos, para poder hacer multistream en todas las plataformas. Y si aún así no funciona bien y se me cae, pues dejaré de pagar y me iré a... Usaré otra plataforma para hacer multistream. OBS normal con el Restream este, tío.
Con el OBS normal no puedes hacer multistream directamente. Indirectamente sí. Hay una página que se llama restream.io que tú lo que haces es transmitir a esa plataforma y esa plataforma retransmite esa retransmisión al resto. Pero joder, me da rabia porque Streamlabs me gusta cómo funciona, lo manejo bien. Pero es que lo que más me jode es que igual es tema de configuración, que tengo yo algo mal configurado. Mi ordenador está perfecto. Pueden ser muchas cosas. ¿Quién sabe? No. No es por el internet porque el juego no se cae, coño. Eso es del Streamlabs, el servidor al que se conecta. Al que manda la señal. Porque al final el Streamlabs OBS lo que hace es lo mismo que acabo de decir. Envía la señal a una plataforma que esa plataforma se encarga de repartirla luego en el resto de plataformas. Oh, qué temazo. ¿Cuántas truchas llevas? Pues te digo ahora. Contigo 94. ¿Conmigo 94? Pues nos podemos ir ya. ¿Cuántas tienes tú? 8. ¿Y de las demás? De las demás puta mierda. Me acabo de pescar un salmón. Tengo 8 truchas, 2 salmones y 3 anchoas. Vámonos, venga. Dame lo que tengas y veo yo si hace falta uno más o dos más o lo que sea. Hazlo, como si no supieras que se acaban. Como si fueras a morir mañana. Ay, qué pena, ¿eh? Por poco no... Faltan 4... Faltan 6. 6 salmones. Serán muchos. Vale, pues nos vamos. ¡Nos fuimos! ¡Nos vamos! Oh, era bonito la última, coger una llave de última. Hazlo. ¡Vámonos! Como si fueras a morir mañana. Esta mañana me gusta. Vale, a tomar por el culo. ¿Vamos a vender los pescados del tiro? Sí. Vámonos. Vámonos. Mira. Unos ¡Ay! terneritos. Terneritos. Son ciervos, señor. Ah, Ay, la madre que te parió. mira cómo corre el Bambi. Bambi. Va, corre, vaquita, corre. Escapa por tu vida. Como si fueras a morir mañana. Ah, perdí el mensaje fijado de antes. ¿Dónde está? Ya no está fijado, ¿no, Yolo? Cago en la madre. Para que se unan a la jam, quien quiera. A poner música. El motorista. Joder,
A la mierda. Bueno, barbacoa. Ay, Ya ni se cierra. pues claro. ¿Está bien? Sí. Quedó bonito el ñugular. Es un yugular. Claro. Es que la gente no sabe conducir. ¿Qué hago yo? Sí, la culpa es de la gente, totalmente, estoy de acuerdo. Deberíamos matarlos a todos. ¿A que sí? Sí. Ya decía yo. Y quedarnos tú y yo solos en el mundo. Freno de mano. Tírale. Ole. ¿Has visto que bien conduzco? Claro. Aparcado. Pasa, colega. Ed Games, muchísimas gracias por el follow, tío. Vamos a ver. Vamos a vender. Truchas, que es lo que más tenemos. Bueno, yo que sé, una horita de pesca, 1700 pavos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Dale. Vamos a casa a dejar esto. Vale. A ver, párate aquí un momento. ¿Un coche gris ese? ¿Tienes ganzúa? No. Oh, no me jodas. Yo tampoco, vámonos entonces, venga. Bien. De chill aquí, roleando un poquillo. Arrancando el día. Deja la caña en la guantera si quieres. Voy. Ahora cuando lleguemos. Quedaban pescados en casa, sí, ¿no? Pero que no, ¿no? No sé. No me acuerdo. Igual sí. Como corre la barbacoa, ¿no? ¿Has visto? Sí, tampoco está tan barbacoa. No. Solo lo estamos intoxicando un poco, pero... Vale, igual tú sí, pero llevas la ventana abierta, ciérrala. ¡Ay! La ventana, claro. Será que tiene muchos cristales el coche. El mío todavía sigue vivo. Sí, sí. Sí, sí. No me entretengas, que me choco. Dale, dale, dale. Lleva petardeando el coche y todo. No es Vale, que pues ahora vaya nos vamos a roto, ir a- es que he puesto el limitador. Ah, vale, entiendo. Cada Eso lo vez va explica. más lento, pero porque, claro, yo pongo el limitador cada vez porque- más bajo, Ujú. Comprendo. ¿sabes? Entiendo, Sí. neno. Entiendo, claro que entiendo. Niña. Bueno, igual no freno porque igual después no vuelve a arrancar, ¿eh? Ah, vale. Es Mira, que- qué petardazos mete. ¿Le cambiaste los escapes también? Sí, claro. Mientras que tú pescabas, Ah, claro. Em, es que, claro, no lo llevas al taller, pues normal. claro. A la mierda. Hay que ir a... Hay que reiniciar. Ah, qué pereza, tú. Vamos.
Me voy a guardar aquí atrás el maletero. A ver, voy a mirar aquí una cosilla. Y la pasta esta que también en el coche. Y el USB y el portátil también en el maletero. Sí, 50, 140, 140, 140. Porque si vamos a robar no lo voy a llevar encima. Por si acaso. ¿Para qué? ¿Para qué forzarla? Vale. Vamos a buscar un coche. Voy a por a ver si hay una ganzúa ahí. Como no haya ganzúas aquí, hay que entrar en casa. A la mierda, no hay ganzúa. Joder. Y allá no hay ganzúa, ¿no? Creo que no. Bueno, reinicio en un momento. Qué pereza tú. Para coger una ganzúa. Pues no habiendo. Sí, nos da tiempo. Así que váyase a rascarla. Vale, ya entiendo. Ya entiendo muchas cosas. Param, pam, param, pam, param. Espera, estoy entrando. ¡Entrando! El 5M más lento que su puta madre. ¿Quieres que te persigan de verdad? Si quieres que te persigan de verdad, vamos a vender hierba. Ya verás qué rápido vienen. Vale.
A la verga. Vamos, Michael. Ganzúa y cuchillo. Sí. ¿De qué te quieres disfrazar? A mí me gusta el del astronauta. ¿Cuál? El del astronauta. Vale. Sí, me hace mucha gracia esta careta. Con la lengua afuera. Parece que se está ahogando. Vamos, anda. Llévame ahí a por un coche y te vuelves a traer este y ya te recojo. Oh, coche, pues. Mira, a ver, ¿cuál de todos quieres? Tira para allí, para donde siempre. El intermitente. Vale, déjame aquí, vete. Ujú. ¿Dónde te recojo, chuleña? No estoy en radio. Ah, no, claro. Hola, chuleña, ¿dónde te recojo? Que si me recoges en el Vanilla, Vale, ok. dejo aquí el coche, ¿no? Vale. Sube, preciosa. Vaya ratilla. No soy una ardilla, soy un mapache. Aquí, aquí. Vamos a echar gasolina. ¿Tienes dinero? Sí. Vaya pintas. Vaya pintas. Está bien. Vamos, anda. No lo sé. No.
ver. Igual lo tengo yo muy bajo, también te digo. ¿No me choques el coche? No choco, el coche está impoluto. Espérate, ¿Tienes el porro? No, la verdad. Voy. Pues venga. ¿Por qué tengo el volumen que no escucho una mierda? Ahora. Venga, colega, dame todo lo que tengas. Espabila. 10 minutazos. Madre mía. Sí. Perfecto. Claro. Si vienen, eso, ya sabes lo que tienes que negociar. Y dile que no... Que tú solo sabes pilotar naves espaciales, que lo de los coches eres nueva. A ver si cuela. Yo no le digo nada. Bueno, pues vale. Parece que luego me la lío. Siempre la misma gente. Que se piensen que soy una experta conductora. Perfecto. Si lo van a Así van comprobar. acojonados. Claro, que es verdad. Ay, que escucho sirenas. Me estoy cagando. No te cagues, tú tranquila. Entrar. Tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar. Sí, claro. Venga. Pavila, dame todo lo que tenga. ¿Entiendes? En su mano, con cuidado, la chaqueta. No pasa nada. Los chavales. Ya. Tu marinero conociste una sirena. ¿Tienes sed? No, si hay birras aquí. La menos buena. Pues las podías tener un poco más frías, colega? Hacía así los búhos, ¿no? Pero tú no eres un búho. Pero yo te contesto. ¿Qué ruido haces tú? Yo no sé qué ruido hace un mapache, la verdad. No sé, yo tampoco. Mira, a ver, búscalo ahí en el Google de mientras.
No lo sé, sí, algún ruido harán. O algo así, no lo sé. Venga, quedan 5 minutos. Le subieron el tiempo a los vatos. Un invierno malo, una mala primavera. Yeah. Este casco que llevo yo tiene que tener algún traje también. Pasa que sabes cuál es. Habría que buscarlo. Tiene que tener un traje seguro. Sí, no, yo no sé cuál es. ¿Me decías algo? Sí, ya sé cómo hacen los mapaches. ¿Cómo hacen? Espera, que me da la risa. A ver. Sorpréndeme. Viene la poli y lo hablamos así. Ay, ay. ¿Por? Se estará partiendo. Vamos, Edwin, espabila, colega, vamos. Joder, que no tengo todo el día, macho. Cada vez son más lentos, macho. Se están buscando una puñaladita. Sí. Me dice que le queda poco, pero no sé. Madre mía, qué lentos. Ay, mi mapache. Tú sabes que yo de pequeña ahí en mi pueblo había muchos búhos y muchas lechuzas. ¿Así? Mm. Y por las noches yo les contestaba. Y me Ah. contestaban. ¿Qué dices? ¿Hablabas con las lechuzas? Sí, claro. Curioso. Sí, sí. ¿Sabes hablar lechuzo entonces? Claro. Lo que pasa es que no puedo gritar ahora mucho porque me duele la garganta, pero sí, sí. Claro, entiendo. Yo quería besar. Yo quería volverme. Vamos, tío. Como no espabiles, te suelto a la lechuza, no. Te suelto al mapache, que te rilla los huevos, ¿Qué le pasa? Pélale los huevos ahí con el cuchillo. Pégale una hostia para que espabile. Mira. Venga, hombre. Hostia, ¿qué le pasa a la cara? Ah, uy, a este ya le han Sí, metido, ¿eh? este tiene calle, tiene. Sí, tiene calle, pues venga que espabile porque le voy a enseñar yo otra calle. Ahí la va. Joder, No vaya empujo culito. mucho, la verdad, ¿eh? No, que va. A mí imponer no, pero poner un cacho. ¡Ay! ¿Qué dónde vas? Es que había una mosca en el cristal. No me golpes. Que no, que es que había una mosca en el cristal.
Mira, la he dejado ahí estripada. Sí. Colega, luego te toca limpiar, ¿eh? Vaya moscardón te estampó en el cristal. Venga, hombre, que estoy escuchando a las sirenas. Ya para que vengan ahora ya me mato, vamos. Diré que espabilen. Vamos, tío, muévete. Dale caña, que va a venir la poli, tío. Al final... A ver, ¿qué? ¿Te echo una mano ahí o qué? Joder, qué lento, tío. Me estoy poniendo nerviosa. Pues no te pongas ¿Diré que nerviosa. termine o me lo cargo? Nada, ya terminó. ¿Pero qué le estás haciendo? Que escucho ruidos. Nada, nada, está cogiendo el dinero de la caja. Dame la llave, anda. Borracho. Creo que son estas, ¿no? Sí. ¿Nos vamos? Ah, ¿Nos vamos? vámonos, venga, vámonos. Mira este. Pero vamos a echarle aquí una mano a esta gente porque... Venga, tira para allá, que por ahí no es. Nada, déjalo, déjalo. Vámonos, vámonos. Ahora. Ahí ha pillado hondo. ¿Qué lo que? Mira que dos. Mira que dos. Vamos a... Hay que dejar las cosas. Yo no tengo llaves de casa, seguro. Bueno, lo dejamos ahí en el ¿Del almacén mientras. almacén? Sí, a ver. Tú ya no quieres robar nada más, ¿no? Sí, igual no debería ya, ¿eh? No, no. No, ahí no. Aquí va a estar cerrado, ¿no? No creo que tenga igual llaves, para ti ¿eh? no. ¿Qué te Vamos lavas a la ver. cara? Sí, pero el housing va como la mierda. En cuanto te alejas un poco de las casas ya no tienes las llaves, tío. Sí, vale, perfecto. Vengo ahora. Vale. ¿Qué tal? ¿Ayer al final entraste o que tú? Que te vi que te pedían ID por ahí. Y me dijo... No sé, ¿quién fue el que me dijo que había hablado contigo? Pues alguien me dijo que había hablado contigo para que... El Sam, puede ser que fuese Sam. Estamos en Discord si quieres meterte ahí. Guacho. Cuatro y media. Te vas a ir a clase en nada, ¿no? A las 5. Vamos. Me encanta. Hay a dos. Me voy así en el avión. Bueno, no creo que te dejen montar. Yo creo que tampoco, pero... Yo por mí encantado, ¿eh? Ojalá no te dejen marchar. Que no. Sí, luego voy más tarde, si no. Como tengo ahí el vuelo abierto. La sangre derramada del pueblo nos librará. A ver si meten aquí ya Me estoy enterando del chisme. al Jordan, porque en cuanto metan al Jordan, la Aún más peor. la crew se mete segunda, ¿eh? If you hate traffic so much, tío, Tiene No se 5. asuste, caballero.
maletero. 5 victorias tiene el chaval. ¿Cómo que pinche pendejo? Están viendo para nosotros todos. Claro, ¿Qué pasa? ¿Nunca viste un búho o qué? Venga, movimiento, largaros de aquí. Vuestra puta madre. Estaban aquí hablando chisme. Yo me quería enterar. Ey. ¿Qué quieres hacer? Pues habrá que cambiarse de ropa si no vamos a robar. Pues yo por mí va así. A mí me gusta mucho este disfraz. Sí, Yo puedo pero, ir no, así de por vida. pero no vamos a ir disfrazados ¿Y de de Power normal. Ranger? ¿Podemos ir de Power Ranger? Vale. No es mejor guardar ropa cuando vayamos a robar, Juliña. Bueno, vale. Pues voy de hippie. Me sirve. Hostia, me pica un poco el ojo. ¿Así? Hoy va. Espera que me desmonto tú. ¿De qué? Ah, pues sería algún golpe tonto. Algún golpe tonto. Fua, ¿nos la jugamos a ir a procesar esa mierda de hierba que queda? Tampoco me importa. Anotas ahí en el post tú el vado este. Sí, ¿qué te ha dado? Cosas y 934 pavos. ¿900? 934 pavos. Vale. Y 5 gallinas. Nada. Vale. Vamos a vender entonces un poco de hierba. El problema es... Si nos ponemos a vender hierba y tenemos persecución y te tienes que pirar, eso va a ser una movida. Vamos a pescar. Vamos a terminar de pescar. No puedo, no puedo. No me jodas, tío, Diego, las cabrón. Pues ayer me preguntó bastante gente por ti, Rescato. Por aquí, por el chat y por el juego. Sí. Ujú. No sé, yo es que no veo tampoco tanto drama. Se fueron 3 personas nada más. Ya tuvimos momentos en la banda bastante más delicados. Yo no veo que haya sido nada tan importante, la verdad. Para mí no le veo la importancia. Somos un montón de gente igualmente. ¿Nos vamos? Vamos, chuliña, venga. Pero escucha, hay que ir al Vanilla por la caña y eso. Sí, cambiamos de coche allí. No pasa nada. ¿Qué traes el cuchillo y eso? Me lo llevo por si tengo que pinchar a alguien. O Vale. cortar algún pescado. Lo puedo limpiar allí. Claro. Habría que ver el... Ah, vamos a juntar el Lester, coño. Se me olvidaba. Pero podemos ir con tu coche. Cuando piensas, hay que darte la razón. Que es casi siempre. Bueno, Sí, yo normalmente pienso. ¿Dónde? Hoy mismo. ¿Dónde vas? cada uno entra por donde quiere. Sí, bueno. A ver el maletero. Abre el maletero. Ah, nada, ya está. De lo mismo. Sube.
No corre. Sin problema. Está aquí al lado. Corre, que viene uno de seguridad. Vámonos, vámonos. Ah, me has robado el coche. Tira, tira, que viene con el perro. Vámonos, vámonos. Mira, casa a fondo, 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 casa a fondo. ¡Ay! Te has Casi. comido el pitorro. ¿Dónde quieres ir a pescar? Podemos ir ahí al lado de casa. En ¿A la de Canales. casa? Pónmela ahí en el GPS. Vale. Tira Los reto. GPS. Sigue. Derecha. Izquierda. Por la hierba para abajo. Correcto. ¿Correcto? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡A la mierda! ¡A chuparla! Ay. Hostia, que gente. ¡Hostia! ¿Y toda esta gente? Aquí haciendo botellón del bueno. Hostia, por aquí les voy a venir a vender hierba yo O después. concentración de coches. No sé, hola, buenas. ¿Qué pedazo de coche lleva este, no? Oye, colega. ¿Estás esperando alguna carrerilla o algo? ¿Está todo bien o qué? Es NPC, ¿no? Jodas. Es por Volve- aquí recto para allá, ¿no? Todo reto, sí. Volvemos a tener todos los NPCs, es una maravilla. Si nos ponemos ahora a vender, madre mía, nos ponemos las botas. Pero vamos a pescar un ratillo mientras Aicha no se va. Y cuando se vaya, vamos, volvemos a... Vamos a ponernos a vender hoy. Hoy va a ser día de hacer money. Money, money, money. Money maker. No te bajes. No. Cuando yo te diga, entonces te bajas. Ya te puedes bajar. Está aquí la caña, ¿no? Sí. Tengo yo el cebo, ya te lo doy. Dame 10, no me des más. Sí, no te preocupes. Si me hace falta más, pues te digo. Gracias. ¿Y un beso? ¿Que me debes? No, eso no me hace falta. ¿Cómo? Yo que no te debo besos. Mm. Sí, ponte bien al borde. Claro. ¿Para Claro, pescar bien? claro. Yo te lo veo bien, ¿eh? Una trucha. ¿A qué?
Ah, ni se acordará. No te preocupes, lo compramos al precio. Hacemos un nuevo trato y ya está. Hola, verga, perdón. Perdóname. Ay, Dios mío. Perdón. Bueno, supongo que a falta de un beso, pues bueno, es una hostia. Casi sin querer. Ya. Es que tenías ahí un moscardón. Me da igual. Te quiero como eres, no te preocupes. Puedes pegarme lo que quieras. Que no, que es que tenías ahí un moscardón. Ay, mierda, se me ha escapado. Ten cuidado, no te vayas a caer al mar, ¿viste? ¿Cómo? Que tengas cuidado, no te vayas a caer al mar. Ujú. Vale. ¡Mierda! No me hizo falta ni empujarte, macho. Era tu intención, claro. Me parece me jodo la radio hablando por ella en el agua. Hostia, ¿en qué momento cogí una llave? Ni me di cuenta, la verdad. Hola. ¿Quedaste fresquito? Hmm, ¿Qué? Es una risa. ¿Eh? Me has empujado con brujería. ¿Yo? Yo quería empujar. Sí, yo estaba en la del coche. Ya. Se ha Me, caído empu- solo. me- Tiene me- golpe de mantequilla. me empujaste con la intención. Sí, la intención era empujarte, la verdad. Pero, mira, caíste tú solo. No pasa nada. Ya estaba mojado. ¿Quedaste fresquito? ¿Cómo? ¿Te has meado encima o qué? No precisamente. Qué guarro eres. Qué asqueroso eres. Yo también te quiero. Escucha, Ay, tengo un Dios. problemón ahora. ¿Qué pasa? Yo había dejado un montón de gente a cargo de que te cuidaran a ti y que le dieran de comer al puto flaco y todo el que deja encargado se ha pirado. A la mierda. No te preocupes. Sobreviviremos. El flaco y yo somos más duros de lo que parece. Sí, bueno, Ya, pero ya pasamos por mucho. a ver quién le da de comer ahora. Te recuerdo que Porque la Connie solo le da disgustos. somos los únicos que aguantamos. No, tu puta madre.
Ya pasamos por cosas peores. Estamos bien. No estoy ni un poco preocupado, te lo aseguro. No, yo preocupada como tal, no. Ahora que el flaco se va a morir de hambre, se va a morir de hambre. No se va a morir de hambre. Ay, que cuando llegue no tengo primo. Él no se va a morir de hambre. Y yo me voy a centrar en trabajar y hacer dinero. No te preocupes. Esto. Cuando llegue tenemos el barrio el bajo empapelando bajos de billetes. Hombre, ¿lo dudas? No. ¿Ves? Este sitio es mágico. Ya llevo una llave y una caja buena. Oh, ábrela, ábrela, a ver qué te toca. Ábrela, ábrela, ábrela. Voy. Ábrela, No ábrela. puedo hacer todo a la vez. Ábrela, ábrela. Diamantes. Maravilla. Qué maravilla. Ya tenemos 3. Ya estaría. Casi 5.000 pavos en 10 minutos. Taroto. Nada, es suerte. Cuestión de suerte. Antes estuvimos una hora y no cogí ni una. Una trucha. ¿Una trucha? Ujú. ¿Sabes dónde hay un montón de truchas? ¿Dónde? Debajo de... El mar. En el laguito... No, sí, también. Del mar, bueno, hay pocas truchas. Está más por ahí, por la orilla. Pero no. En el laguito este que hay por debajo de la casa del chismoso. En la presa. El laguito que hay abajo de la casa del chismoso. En la presa. El laguito que hay en la casa del chismoso. En la presa. Ay, se me ha escapado. Bueno, pues ahí hay muchas. Ah. Curioso. Sí, fui el otro día con la Quincy a pescar ahí. ¿Ah, sí? Claro. ¿De dónde te crees que saqué todas las truchas que te traje? Mm, ¡Un atún! maravilla. Sí, ya. Llevo gastados yo 20. Te voy a echar de menos, chuliña. ¡Qué mentiroso! Seguro que mañana ya te has olvidado de mí. Sí, seguro. Claro. Cuando vuelva voy a tener que coger el camión de la basura y volver a colarme Empezar. en el barrio. Te aseguro que no. De hecho, igual voy yo a la basura después. Ah, pues sí. Ahora si que lo quieres. hablaste. Pero no Y por, vamos ahí. no por la pasta. Por, Ya, ya. por los Ya, ya. materiales. Acumula Volverá. cosas. Cuando yo vuelva, pues vamos y las hacemos todas de uno. Sí, vamos viendo. Claro. Hombre, de aquí a que yo vuelva te da tiempo a acumular un montón, ¿eh? Nos va a faltar casa para ¿Estás tener diciendo ahí. que vas a tardar mucho? Bueno, lo necesario. Ya. ¿Tú quieres que me acomode aquí o no? Sí. Pues tengo que ir a Costa de Marfil a terminar las cosas. Entiendo.
¿Y cuándo vas a reconocer que me vas a echar de menos? ¿Yo? Mierda, Claro. no tengo cebo. ¿Me das cebo? Sí. Mm, Me caigo. ¿Otra vez? ¿Tienes calor o qué? Cerca tuya siempre. Gracias. ¿Cómo desvíes el tema, eh? ¿Eh? Nada, nada. Me ha tocado un Phantom. Un camión. Sí puede ser. Seguro que volverán. Buena pesca, ¿eh? Lo tonto. Oh, no. La madre. Se me ha escapado una caja. O una llave. Volverán. Oye, ¿te has fijado en el edificio de enfrente? ¿Qué alto es? Mira cuántas escaleras tiene. Sí. Curioso. ¿Qué habrá ahí arriba? Pues seguro que sube sin ni nada. Seguro.
me ha escapado a mí también. Por hablarte. Van a ser las 5. Yo voy a hacer una hamburguesa ahora para comer. Oh, qué hambre tengo. Me compré hamburguesas de vaca. De vaca tendrá lo que tengo yo de guapo. Sí, no, esto es de vaca vieja. ¿Por qué le llaman buey? Sí, vaca es... Bueno, sabes que el chuletón de buey que le llaman la mayoría de las veces es vaca vieja, ¿no? Chuletón de vaca... Sí, a la vaca vieja le llaman buey. Le llamaban, más bien. Ahora ya no, porque por ley obviamente no pueden engañar a la gente. Pero antiguamente, en los restaurantes, cuando te vendían un chuletón de buey, no era chuletón de buey. Era chuletón de vaca vieja macerada. Sí, 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 claro. Sí, me encanta. Pero ahora por lo menos no te engañan. Ahora ya te dicen directamente. Chuletón de vaca vieja. De tantos meses. Sí, sí. Yo trabajaba en una empresa de reparto. No, pero esto lo limpian, coño. Yo trabajaba en eso. Yo trabajaba en una empresa. Claro, pero están en cámaras, coño. Eso se tapan con una especie de trapo que le hace como la piel del chorizo. Lo mismo. Van envueltos en una tela, se dejan macerar en una cámara frigorífica, que no hay bichos, no hay nada de bichos. Y sí, claro, la parte más exterior, obviamente, pues coge moho y esas mierdas, pero igual que el jamón, ¿sabes? Lo que pasa es que luego eso se limpia antes de venderlo. De hecho, lo que hace que la carne se ablande son las bacterias. Por eso está tan buena. Y no es asqueroso, pero si te paras a pensar así, tampoco comerías queso nunca en la vida. Pues la carne es lo mismo. Es que pasa por el mismo proceso que el... Pasa por el mismo proceso que el queso. El curado del queso, ¿sabes? Hombre, pues claro. Bueno, salieron esa llave y ese cofre y no sale nada más, ¿eh? Empiezo a sospechar que sea por las noches, que por las noches se pesque más, ¿eh? Que va, ya son paranoias, ya es... Seguro que no tiene nada que ver. No, sí, por poder, puede ser. Como en el Minecraft, que cuando más se pesca es de noche y cuando llueve. Acaba de nacer. Vamos, una llave. Ahora solo falta otro cofre de madera. Un atún. ¿Qué? ¡He pescado un cofre desgastado! ¡Ole! ¡Tu primer cofre!
Enhorabuena. ¿Ves cómo era cuestión de tiempo? Sí, sí, espera, que voy a seguir pescando truchas. Ya le estás pillando el truquillo. Hazme caso, vas a ser una profesional. No es chorra, es que al final te sale por instinto. El boosting es como pescar, pero en vez de a la E solo, es con el AWSD. Y mucho más lento. Muchísimo más lento. Es facilísimo el boosting. Como no te... No, me refiero que como el boosting, como no te hagas la picha un lío con las teclas, no fallas. Yo de hecho cuando fallo es porque me hago un Hola, lío. verga, perdón. Es que Ah, tenía su mosquito, te estaba picando. ¿Yo qué te hice? Yo solo quería un beso y un abrazo. No me queda de eso. ¿Me das 10 cebos más? ¿Tienes? Sí. ¿O 5? Ahora mismo te doy. ¿Te rebusco en los bolsillos? Bueno, bueno. No me importaría que me rebuscases en los bolsillos, la verdad. Venga, anda, que acabamos el cebo, ¿eh? A este paso. Bueno, está bien. Sí. De despedida. Qué hambre tengo. Vale. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Cómo andan, cómo andan? Pues aquí dándole a la pesca. Bien, 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 bien. ¿Qué tal todo, tío? Acá, recién despertando. Sí. Está bien. Pues yo en un rato voy a ir por ahí por el barrio. Si quieres, mientras tanto, pillarte un coche por ahí y vender ya. María, ay, María creo, si no me equivoco ahí. Dale, dale, me pongo en eso. A él no tiene acceso a la caja fuerte, creo. Mierda. Que no, que quedan 10 minutos de pesca. Ya nos vamos. Ujú. Quedan 30 y pico cebos aún. No te preocupes. Otra llave, vamos, venga. Dame cofres. Dame cofres buenos. ¿Ves? En este sitio no sé por qué, pero yo pesco más cosas aquí. Antes allí en la playa en una hora no pesqué nada.
¿Pero de qué cofre es? Ah, puede ser. Pues ahora gastas una llave y lo abres, a ver. Sí, pero el Dwayne dijo que le habían salido collares y toda la hostia. Supongo que saldrán en esos cofres, en los más malos, ¿sabes? Porque eso vale pasta. Los collares. Entonces debe ser que casi nunca hay nada, pero... Por eso, como... Claro, porque a nosotros no nos salieron collares. Así que intuyo que estarán ahí en esos cofres. Pulseras. Polilía, polilía. Eh, 24. Y con el pescado que hay en el maletero y tal. Mierda, aún hay pasta, ¿eh? ¿Cuántos diamantes habíamos llevado la otra vez? 7, ¿no? Hombre. Claro. 21. Hostia, cómo aceleró ahí. Lo que es realmente difícil no es por el tema de velocidad, es porque la velocidad es variante. A veces frenan, otras veces se aceleran. Entonces es complicado. Si llevasen la misma velocidad siempre, sería más fácil. Bueno, está bien así. Si cogiésemos todo lo que pica, tampoco tendría gracia. ¿Tú crees que mi cofre tendrá algo? Seguro que sí, confío. Podría probar a abrirlo. Sí, ahora te doy una llave. ¿Quién fue el que habló por radio el Big Mac? Sí. Estaba invernando el chaval. Buenos días. Hola, hola. Puta. ¿Qué tal se está sentando la luz del sol? Está fuerte, está fuerte. Hay que Ah, acostumbrarse. normal, normal. Escucha, ¿vas a despertarte de más seguido? Sí, a partir de ahora sí. Perfecto, pues yo tengo que marchar. Te tienes que quedar con el gallego. ¿Ah, sí? ¿Dónde vas? Tengo que volver a Costa Marfil un par de semanas, por lo menos.
Me alegro, me alegro. Espero que la pase bien. Perdón, estaba gansuando un auto. ¿Cómo has Estaba dicho? gansuando. Estaba gansuando un coche. ¿Qué? Que no te había entendido. No. Bueno, no está mal la pesca. Casi. Ese se te escapó ahí, ¿eh? Lo tenías para subir ya, ¿eh? Sí, casi. Se me escapó. Venía rápido. Tengo que poner los gráficos todo al máximo en super ultra. Y claro, si lo bajas aún lo haces peor. ¡Ponete un! Ponte el 5 mods, ya verás. Mm. No, claro. No, que va. Mm. Quedan 11. Vamos. Perfecto. Vamos acá. Por ahí andará así. Todo depende. ¡Qué sincronización, chaval! Mira. Sí. Pero ya me desincronizo, tranquila. Que no vaya a ser. Igual que no te gusta que vayamos juntados, pues... Pero qué bobo eres. ¿No te quieres copiar de mi outfit hippie? Sí, lo voy a hacer. Está bonito, ¿eh? Claro. Mierda, se me escapó. Bonita estás tú, no la ropa. Y sí, me voy a comprar algo similar. Que lo sepas. Cómprate lo que tú quieras. Para estar a la tienda para que te compres lo que quieras. ¿Quieres dinero? ¿Te doy dinero? Tengo. De sobra, además. Tú no te lo gastes todo allí, ¿eh? No, lo dejo aquí. Dejo aquí la tarjeta. Ah, vale. ¿Y no necesitas ¿Para qué me nada la para voy a allí? llevar? Allí me cobran comisión. ¿Qué has dicho? Digo que si no necesitas dinero allí. No, allí me dan. Ah, bueno. Pero Tampoco es que vaya a hacer nada allí. Voy a arreglar los papeles, nada más. Ajá. ¿Quieres que te traiga algún regalito? Sí, por favor. ¿Qué quieres? ¿Unos porritos? No, algo tradicional de allí, no sé. Algo tradicional, vale. Que no sea la mítica estampita, ¿sabes? De... He estado en... No. Nada, el mejor regalo que me puedes hacer es que vuelvas. Pronto. Dale, pues dale caña.
Me quedan 5. A mí me quedan 2 cebos. ¿Aún? Es que los estoy cortando a cachitos Ah, bueno. para que me duren más. Buena técnica. Claro. Ay, mira qué atardecer más bonito. Sí. Con las nubes ahí en medio. Sí, las nubes mismas. Yo no veo nubes. Mm. Nah, el Red Dead en gráficos es la hostia. Me quedan 2, ¿eh? A mí me queda 1. A mí también. Nada, cuando se escapa, no consume. Ujú. Cuando se escapan, nunca te consume el cebo. Mm, Porque eso es random. A veces no se comen el bicho. Ujú. Segunda caja que se me escapa. Me voy a cagar en todo, ¿eh? Segunda caja consecutiva. Ujú. Yo lo estoy esperando, ¿eh? Lo estoy estirando. Pues dale. Ujú, ok. ¡Por fin he terminado! Vale. Te conduzco. Vale. Te dejo los peces en la guantera. Eh, ¿Qué te pasa? nada. Toma, abre, vas a abrir el cofre ese, ¿no? Sí. Por probar, ¿no? Lo mismo. ¿Tienes alguno de madera? No. ¿No? Pues entonces pruebo con este a ver si... Espera un momento.
¿Vamos? Te dejé la llave ahí en la guantera. Ábrela, a ver. A ver. ¡Eh! Una cadena. ¿Qué dices? Te lo juro, mira, te la dejo en la guantera. A ver, a ver. Ahí está. Ah, pero estas son de las baratas. Bueno, joder, pero... Para uno que coja Sí, sí. toca o algo que nunca toca. Pues sí. Esto es como las cajitas estas de la feria. Que te dicen ¿está en el 3 barrio? euros. Lo mismo. Está por el Estoy... camino. Estamos yendo. Un minuto. Ok. No, porque vi una mujer. Ah, pues no, yo estoy aquí. Ahora vamos. Era... pelo café, pero no lo veo. Lo Pelo café. café. Quiero ver. ¿Cómo que una mujer? Estamos Pelo llegando. café. ¿Por dónde la viste? Iba vestida de rojo. Estaba acá en el barrio, literalmente. No sé si era alguien de nosotros. Sería Peyton igual. Posible. Ah, tira para adentro. A la verga, qué hostia. Hay gente en la terraza del flaco. NPCs. Y... ¿Qué tal, tío? ¿Qué onda, máquina? Ya andamos. Estuve de pesca un ratillo por ahí. ¿Y cómo fue Pues aquí Bueno, no hay. se gana buena pasta, la verdad. ¿No hay el qué? ¿Sí? Actúa. El otro día fui Ah. y no saqué nada y me dije nada, listo. Dije. No hay ganzúes, da Y igual. la caja fuerte está vacía. Eh, la pesca es cuestión de darle caña y tener suerte, tío. Si pillas los cofres de madera, que son los buenos, salen diamantes y mierdas así que onda pasta. Se queda... Déjale ¿Qué? la ganzúa tuya o Sí, claro, sácale... a eso voy. Claro, claro. Ahí tienes. ¿Necesitas algo más? ¿Cuchillo, alguna movida así? Marihuana, que igual no tiene, ¿no? Es que no hay nada en la caja fuerte, tú. Si tienes marihuana para vender. ¿me puedo- Marihuana y ¿qué quieres? ¿Un cuchillo o no te hace falta? No, tengo un hacha. Vale, perfecto. Machete. Pero cuchillo aquí no hay, tú. Da igual, tengo yo el uno. A ver, déjame. Le he cogido la María. Sí, no, voy a sacarla toda, la voy a poner ahí. ¿La cogiste tú toda? Sí, sí. Perfecto. Que la coja de aquí mejor. ¿Dónde está? Gordis. Te lo he dejado ahí en el armario. Yo vengo ahora, voy a vender el pescado. Vale. Oh, sí, tengo las llaves de casa, de puta madre. Voy a guardar los sobrantes. Todo vuelve a brillar. Todo venga de cero. ¡Epa! Todo vuelve a empezar. ¿Qué? ¿Dónde estás? En casa. A eso te iba a decir que cogieras todos los pescados. Así que hay más pescado aquí. Ah, mira, tenemos vecinos nuevos. Sí, sí, ya los vi. Son majos.
Menos mal que me han robado los muebles, porque si no tendría todo esto aquí y estarían haciendo fiesta. ¿En tu casa tienes dos vecinos también? Sí, sí, ahí en la barbacoa, ¿no? Sí. Da gusto ver el barrio con tanta vida. Escucho sirenas, ¿eh? Vale, vamos a ver. Inma, corre, escapa. No, no es por mí, creo que hay uno vendiendo acá por eso. ¿O no? Es broma, broma. Si es Creo- por creo que industrias... Si es por industrias, ya sabes. A ver, pregunta quién es. Es que veo gente corriendo, ¿me explico? Ah, vale. Pero no visualizo a nadie. Nada, era broma, es una ambulancia. Ah, ok. Me gusta tomar el pelo de vez en cuando. Tía, que están aquí esta gente, tú otra vez, a ver si me entero del chisme. Vale, esto. Ya, tenemos un yonki aquí atrás, tú. ¿Qué pasa? ¿Tenemos vecinos? Sí, tenemos muchos vecinos. Se nos ha llenado el barrio de vecinos. Ah, sí, vi eso. Está más vivo el barrio ahora. Sí, estoy aquí en la puerta de atrás, que hay aquí un montón de gente, a ver si me cuentan el chisme. Sí, vi que estaban sentados ahí.
Estoy ocupado. Tengo que cultivar marihuana y vender marihuana. Claro. A ver, papá. ¿Entiendes o no entiendes? Déjame vender marihuana. Ahora voy. Tengo que vender los pescados, que se me pudren. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Llegó mami o no llegó? Pero hablaste con ella, ¿no? Está bien, está en camino. Almendralejo. Ahí tienen buenas almendras, ¿no? Era broma. Bueno, pues 3.500 pavos más. Ya los voy a meter en el banco directos. ¿Qué llevamos? 3 horitas de directo. Sí. Ahí no lo puedes ver porque se cayó antes. ¿No te acuerdas? Sí, sí, lo pone en el OBS. 3 horitas justas. 3 horitas justas. $325 me dejo. Sí, pero tengo que ir a comprar algodón de azúcar. Aún tengo, pero... De noche. De noche se van a dormir. Son fentanilosos. Escucha, que se me está poniendo aquí uno chulo. Pues reviéntalo. Bueno, pues lo he snucado un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Hola, buenas. ¿Qué?
pasa? ¿Qué chino? El japonés ese de los Ataiku. ¿Qué tiene que en la boca? La boca la tiene, ¿sabes? La tiene manchada. ¿El que lleva la cara tatuada? Sí, ese. Sí, pero está de vacaciones. Se ha ido unos días ahí a Tokio. ¿Y tenéis el número de alguno de los Ataiku? Sí. Pues pedirle, le he escrito yo por el Darsat igualmente, pero pedirle un blanqueo de 400k, que no hay dinero. Perfecto. Se lo Sí. llevó la mujer esta y se quedó Sí. sin ¿Qué dinero. mujer? La Sasa. ¿Cómo que se lo llevó? Sí, se sacó 80k, se pagó las multas y se piró. Sí, madre mía. Para pegarle 4 tiros. Están los Anteiku. A mí me preguntaron ayer ellos por ella. Yo les dije que ellos sabrán lo que meten, pero que si tienen algún problema con ella que le peguen 4 tiros. Que a mí me lo pela, Sí, porque sí. no. Ya le dije que con nosotros que no le vamos a hacer drama, porque fue lo que me dijo el flaco. Que se vaya donde quiera, pero. Bueno, lo que se merecía era No 4 sé, tiros. sí, literalmente. O sea, no sé. Se ponen todo el rato a quejarse de todo, tal, se sale del barrio y se lleva 80k y se pagan las multas, o sea, no sé. Sí, sí. Yo ya no me vendí 254 gramos de María. Sí, lo Ya vi. vi, ya. Sacan más. Viste que abrieron las fábricas de nuevo, ¿no? Que hay más movimiento. Sí, hay más movimiento, sí, lo vi. Sí, sí. Ahora va a cambiar la cosa. Vamos a volver a darle caña. Pues a ver, voy a ir a pescar un rato. Vale, nosotros venimos de ahí. Sí, le di caña. Voy a llamar al abuelo a ver si está. No creo que esté, pero al de los japos a ver si... Porque me llamó ayer preguntándome y me dijo que el Sean, ¿sabes quién es Sean? Sí, Él se encargaba... 47. Sí, se encargaba de los negocios un poco yo con los japos y tal. Pero ayer me llamó el viejo y me dijo que Sean que ya no se va a encargar de negocios. Que cualquier negocio que queramos hacer que hablemos con él. Vale. Te paso el número. Por si Sí. cualquier cosa. Llama al H, si no, porque igual el abuelo no está despierto. Ahí está. Listo. Y nada, ayer intenté llamar a Javi para pillarle semillas, porque estamos en semillas. Y no me contestó, a ver si consigo hablar con él hoy. Si no, si consigues tú, pídele semillas ahí. Vale. Listo. ¿Qué le pido a las 100, no? Sí, lo que pueda. Si puede más, más. O sea, al final los ventilamos en nada. Espérate, el son es de los Anteiku, ¿no? Sí, claro. Vale, y la novia del son, que es la Mireia, es Es también de los Mireia. Anteiku. Sí. Y esa gente también puede blanquear, ¿no? O solo blanquea una persona. Sí, blanquean varios allí. De hecho, creo que la que blanquea se llama Kenshi. Que creo que también tengo el número. Y suele estar bastante despierta, a ver. Vale. ¿Está el anteco abierto? No sé. No. Espera que te la llamo. Sí, llámale, pregúntale. No, la gente está dormida. Pues coméntale. La marihuana, 160. No me lo coge, igual está ocupado, ¿eh? Vale, no te preocupes. Yo lo tengo el número del DH, creo que sí, ¿no? ¿Cómo se llama en el móvil? Bueno, Hacho. nos vamos a pescar, chicos, cualquier cosa. Vale, Dale caña. dale ahí, duro. Venga. Adiós. Ahora. No, tengo a Hades. Hades Winslow. No, H. Espera, que no sé cómo se pasa esta mierda. Esta. Vale, listo. De todas Bueno, de todas formas, formas, me daba sí. señal, pero igual está ocupado, por eso no me lo cojo. Nada, ya nos hablaron por el Dark, seguro. ¿Qué? ¿Vamos a casa un rato mientras no te vas o qué? Vendrá, sí, vamos.
Bueno, pues nos quedamos ahí sentados. ¿Es un choricillo o algo? Hola, bueno. Ah, que están de barbacoa aquí. Sí, claro. Hijos de puta. No tendrá por ahí un poquito de costilla, ¿no? ¿Dónde metisteis al Fari? ¿Qué le hicisteis al Fari? Que os voy a reventar. Buah, seguro que se lo han comido ya. Joder. El calvo tiene pinta de ser caníbal, sí. Ay, no pasa nada. Eh... ¿Qué? Ay. Nada. Que ya no queda nada. Dale recuerdos a la familia por allí, háblales de mí. Claro. Recuerdos no, porque no me conocen. Pero háblales de mí. Yo qué sé, algún día iré a visitarlos. Y a ver si te encuentras a tu primo por allí. Lo mismo se marchó para allá y no dijo nada, el hijo puta. ¿Qué va? Ese está en su casa ahí jugando todo el día, como buen friki que es. ¿Pero qué dices? Pero si va a tener un hijo. Es que de Sí, verdad. ya, pero el friquismo le puede. Qué desastre, tío. Así no puede llegar a ser jefe de tribu nunca. Ya lo fue. Por eso dejó de serlo. Eso lo explica todo. Ay. ¿Qué vas a hacer ahora entonces? ¿Te vais a ir a vender en María? A ver si os vais los 4 a procesar lo que queda. Lo intentaré. Que vayan a pescar ellos ahora y de chill, tranquilos, y luego a ver si nos juntamos alguien, unos pocos, y vamos a procesar esa mierda que queda ahí. Sí, lo que pasa que cuanto más tarde, peor. Ya, obvio, pero bueno, es Se lo que nos hay. va a secar de más la María. Obvio. Y si no, a robar. Me la pela, me pongo a robar como un animal. Coches, coja coches. Coches y ammunitions. Ammunitions. Me Sí, voy a hacer porque no hay ganzúas, ¿eh? Me voy a hacer un ammunition. ¿Una munición? Sí, ¿Te puedes disfrazar de Action Man? sí. Me voy con unos rehenes y me hago un ammunition a ver qué pasa, a ver qué sale. Claro. Seguro que el gordito te Ya ayuda. no puedo más. No me sale llamarle Big Mouth. Seguro. Solo me sale llamarle gordito. Igual No, un día se enfada. hay que llamarle Big Mac. Puedes llamarle como quieras, no creo que se enfade. Ya te lo dije una vez, que no le parecía mal. No puedo vivir sin ti. No hay manera. Pues nada. Es lo que haré. Venderé si hay para vender. Plantaré si hay para Claro. plantar. A ver si te Y, A ver si me contesta este antes de que me vaya. y robaré. Ujú. Y debería hablar con Tyler. Igual le pego una llamada después a ver si cómo quedó el tema con esos nuevos que hay en la rotonda. Llámalo, a ver. Aunque bueno, pues también te digo, no me preocupa demasiado porque si ya hablo el D-Wayne con ellos, pues tampoco me preocupa demasiado, ¿sabes? Dijo que eran conocidos de él, él sabrá. Cada uno que se encargue de sus amistades. Sí, bueno, pero... Si él se... Están de ahí abajo. Aunque Claro, es más pero- problema de los de enfrente que nuestro, pero... Claro, pues por eso. No, a ver, todo es hasta que nuestro. no arrase con los de enfrente... Todo. No nos importemos. Todo Barrios Bajos es nuestro. Desde allá hasta la otra punta. Ya, Pasa que- pero que ahora bueno, mismo...
Primero mí no- tienen que arrasar a los de enfrente hasta llegar a... No, a mí no me importa compartir, ¿sabes? Es en plan, bueno, si pagáis por estar ahí, pues no hay problema. Bueno, de momento nos estaban comprando, ¿no? Dijo. Claro, mientras haya negocios, a mí mientras me den pasta, no me preocupa. Si nos compran a nosotros el material, se comportan, incluso defienden nuestro territorio, porque al final lo que están haciendo es defender nuestro territorio también. Si alguien se mete por su zona, pues es nuestra zona, ¿entiendes? Al final nosotros no podemos defender lo que es todo Barrios Bajos. No podemos estar en todos lados. Pero bueno. Mientras haya algo positivo hay que mantenerlos ahí. Ahora, si no hay nada positivo y hay problemas, pues entonces habrá que sacar la escoba y barrer. Desahucio. Claro. Expropiese. Oh, tengo un brownie. ¿Quieres un brownie? No. Venga, el último antes de irte. Bueno. Ah, pero me tengo que levantar. No hacía falta, pero bueno. Gracias. Oh, se te estaban poniendo malillos, ¿eh? Sí. Cómetelos todos. Oh, qué bueno está. ¿Has saludado a nuestros vecinos? Mira, ven. Hostia, ¿pero qué están en el jacuzzi? Hijos de puta. Oiga, ¿dónde va? Ven, venga, abajo. Y al flaco se le sentaron en el sofá. Masterizos. Muchísimas gracias por el follow, tío. Hoy me siento un puto hombre de hierro. Dios, cuánta vida hay por el barrio, ¿no? Claro. Está más vivo que nunca. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas que te lleve? Pero si tú vas peor que yo. Eso es lo que tú crees. Bueno, ahora va a abrir el... ¡Hostia! Mira el fentaniloso. Se quedó allí tirado en el portal. No, no, ese fue al que snooké contra la pared. ¿Que le pegaste? Sí, porque se me puso gilipollas, me empezó a empujar el idiota. Ah, bueno, pues entonces sí, merecido. Ay, ay, Que ni se te ocurra volver a tocarla, ¿viste? ¿Entiendes? remátalo, remátalo. Que te reviento, colega. Ay. Ah, pero si tienes aquí el coche. Guárdalo, Va- que se lo va a llevar la grúa. Va doblado, va doblado. ¿Necesitas ayuda? Al final te caes de boca, ya verás. No, que va, que va. ¿Cómo voy a caerme yo? Es imposible. Uy. No, que no. Yo no me caigo. Había una moneda ahí. Me agaché a cogerla. Uy, mi mamá, ¿cómo va qué? ¿Quién? Bueno, que iba para allá. Mira, espera. Espérate. Hello. Hola, buena tarde. Ya me he supuesto. No, que os escribió uno de los míos ahí en el Darcha y me dijo que os pegara un toque por si acaso no hubiera llegado. A ver si había alguien para blanquear pasta. ¿Te la llevan o venís o cómo? Ah, de uno, perfecto. Venga, hasta ahora. Que viene mi líder a por el dinero. Ah, vale, perfecto. Estaba ocupado el chiquillo. ¿De Wayne? No está en radio. No te preocupes. Pues se despistaría. Están juntos.
He despistado. Uy, se despistarían. Pasa nada. 400k, ¿no? Pues sería lo suyo, la verdad. Es que necesitamos para el graffiti y necesitamos un puto millón para la siguiente mesa que tiene que estar a caer. Tenemos que hacer mucha pasta. Yo me voy a poner a hacer pasta como sea. Pero bueno, para eso hace falta droga. Si no hay droga, no hay pasta. No, es que dinero negro ahora mismo no hace falta. Hasta que ustedes nos odian, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué me miras? ¿Cómo que qué me pasa? ¿No te puedo ver o qué? Sí, claro, ¿Y mirar? también. Ah, vale. Pues me apetece mirarte. Muy bien. Es valenciana. Ok, with. ¿Por qué ¿Qué? estoy sin gafas? ¿Huele bien? Sí, Eso mismo te iba a decir yo, por eso te estaba observando. no sé, porque se me habrán caído aquí al bolsillo. Creo que me las quité antes para pescar, que no veía bien para enganchar al anzuelo. Ah, pues puede ser, claro. No sé, ya los porros me están dejando frío. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué va? Pégale un toque. Ay. Dios, me voy a hacer una hamburguesa ahora en cuanto venga el Lidl. Hello. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo Hola, estamos? buenas tardes. Estamos ahí, chato. Dímelo, gallego. ¿Cómo está la vuelta, papi? Genial, tío. Estupendamente. Me mandó el patrón para acá que querían lavar dinero. Sí, toma, te voy a dar ahí. Quieren lavarlo ustedes. Espérate, un poco, yo cojo. Espérate, lo guardo aquí, Te lo, Déjatelo claro, en la guantera. te lo dejo en la guantera, mejor. Sí, mejor, déjame mejor en la guantera, que no quiero empezar. Ahí tienes, cógelo de la guantera. ¿La guantera o de Oh, maletero, perdón. Ah, que le va mal el internet, claro. Listo. Después me pegáis un toque a mí, andaré yo por aquí. Oh, claro. Avisáis, $400,000 en negro, ¿verdad? efectivamente. Avisáis. Yo tengo tu número. Mira, Sí, creo que sí. seguramente no esté despierto. Sí, porque en verdad, como se cambió esta mierda, se actualizó. Santiago Ramírez, yo te lo comparto una vez el mío y dame el tuyo de nuevo por si acaso. Ahí está, pues eso. Si no, por el Dark Chat. Avisáis por ahí y habrá alguien por aquí seguro. Listo. Igualmente yo te llamo directamente, eso no dura nada. En menos de media hora ya está listo. Vale, genial. Oíste. Perfecto.
Quedamos así entonces, tío. Gracias. Venga. Te cuida yo. Hasta ahora. Sí. Atendido. Te vas a ir sin darme ni un beso. Es mala, cruel. Oye, ¿Qué pasa? el que vino ayer, el médico que vino ayer, Sí. ¿ese también da vendas o qué? No. Dijo que ¿Ese no solo es tenía... Sí, pero dijo que solo tenía jeringuillas, no sé. Ya no tiene pastillas de mierda de esas, ni nada más. Solo tiene jeringas y atención médica. Vaya. Bueno, lo que hay. Las pastillas de esas estaban de puta madre y solo quedan 10. Ujú. Bueno, pues me voy para casa. ¿A ver si ir a vender Sí, y a trabajar fuertemente? muy fuertemente. Pensaba que no le ibas a dar. Todo el día quejándose. Sí, sí. Tú haz como que lo haces a disgusto, claro. Todo el Venga, día anda. quejándose. Si me vas a echar de menos. Pues claro, idiota. Claro, idiota. A ver con qué me meto yo en Costa de Marfil. Bueno, cuando te aburres me mandas un mensajito. Claro, Vacilándome. exacto. Claro. Dale, chuliña. Pues nada, vete pa. Anda. Necesitas que te lleve. Si necesitas que te lleve al aeropuerto o lo que sea, me dices. Vale. Venga, anda. Si no, cojo un coche que de por ahí y lo dejo ahí aparcado y ya está. Ok. Da igual del aeropuerto que me lo vigile, que como llegue y me lo encuentre con una rueda menos, lo rajo. Eso es. Es Claro. mi chica. Claro. Venga, anda. Ya. Te quiero. Ten cuidado. Vale. Pues me voy a ir a hacer de comer. Me voy a ir a hacer de comer. Darme un minuto, que vengo ahora. Voy un momento a la cocina. Hola, hello, my friend. Hey, girl. Dios mío, ¿qué pasa?
Estoy aquí. Ah, pensé que te había ido. Pensé que te había ido. Ah. Pues tu mensaje de... Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Claro. ¡Ay! Mierda. No aprenderé a saltar nunca. Vale. Vale. Vamos a ver. Pensemos. Necesito ir a casa, coger una ganzúa. Voy a dejar el portátil. Voy a dejar el coche allí guardado. Vamos a robar un coche. Y creo que voy a vender el poco fentanilo que queda ahí. Tengo curiosidad por saber qué tan bien se puede vender ahora que hay tanto NPC. Vamos eso. Si no fuera porque hice colocado el camino. Necesito una ganzúa. Mi vida una escalera. Me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Hereda de la dura, hereda de la puerta de atrás. Por donde te vi. Me voy a llevar unos fajos de estos. Por probar. Soldados son flores de... Solo. ¿Lo va a pasar? ¿No lo va a pasar? Ah, no. Se la hago. Televisor. Algo. Donde decir que nos sobra el amor. Vale, pues vamos con esto. Vamos con esto a ver qué pasa. Ah, la ganzúa, mierda. La última que queda, ¿eh? Que a veces no comprende que dicen y yo. Quiero que esté dentro de tu ombligo. Los dedos se me escapa volando una. Ella solita va marcando el camino. Un panto. Hay insultan aquí. La madre. Y yo, ¿cómo quieres que esté dentro de tu ombligo?
Joder, con el depósito lleno, qué maravilla, tú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Ey, ¿no me puedes venir a buscar en Fleca? Sí, ¿en cuál? En el del Pink. ¿Sabes? El que está arriba del hospital Pillbox. Sí, voy. Voy a recogerlo y vamos al barrio que tengo que reiniciar. Porque me va como la mierda. Dale. Escúchame, Cuéntame. tuve un problema. ¿Qué pasó? Estaba manejando de lo más tranquilo hasta que, bueno, explotó todo por cosas de la vida. Ajá. Y no tengo la droga que tenía encima. Bueno, ¿que tenías mucho o qué? No, tenía 10. Ah, entonces, que por culo. Bueno, Te lo robarían. ok, ok. Claro, también. Puede ser. Ni te Puede rayes. quedarme ahí. Claro. ¿Qué estás haciendo vos? Pues iba a ir a vender 6 de meta que quedaban ahí. De meta no, de fentanilo de este. Y... ¿Qué me jodas que Legolas ha muerto? La- No, Y luego- Has muerto tú. no me Lo- jodas, cabrón. Pero muertísimo, ¿eh? Luego tenemos que ir a procesar un poco de hierba que queda ahí. Porque estamos bajo mínimos de droga, la verdad. Necesitamos producir más droga. Ok, listo. Yo me iba a poner a vender eso. Vale. ¿Necesitas ayuda en algo? Me calías ahí a radio. Sí, cógete este coche si quieres, que yo me tengo que ir a lavar la cara. Y si no, se va a ir. Ah, listo, listo, listo. Así, Si no, llévatelo yo- si quieres. Dale, dale, gracias, Nada, hombre. ¿Qué pasa? Me voy a ir a buscar la hamburguesa, tío. Tengo un hambre que me estoy muriendo por dentro. Las hamburguesas. Y estoy gordo. Mientras se reinicia esto. ¿Recupera o no recupera? Voy a botes. Dime que... Ahí está, recuperado. Cargando. Vengo ahora, voy a buscar la comida. Tengo un hambre que me muero.
Ay. Perdón, chavales, pero es que necesitaba comida. Joder, los botardos de Kick, macho. Todo el día boteando. Y pisaos, madre mía. ¿Eh? Maravilla. Buenas. Dímelo, mi líder, ¿qué es lo que es? ¿Qué tal, tío? Yo ando por aquí, por el barrio, sí. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Ah, pues de una, dame 2 minutos y te llego. Vale, perfecto. Hasta ahora. Dale, mi líder, nos vemos ahora, dale.
Y había que descubrir lo de las runs esas. ¿Qué coño será eso? Buenas, hombre. ¿Cómo estamos, mi líder? Toma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Mira, me gusta ver que está completito, mi hermano. Míralo ahí. Perfecto, tío. ¿Lo viste? No me fío. No te preocupes, me fío. No lo voy a contar. Ahí tienen lo suyo, mi líder. Tome ahí. Pues muchísimas gracias, tío. Vale, Cualquier cosa, pregúntame, ¿qué te iba- aquí estamos. qué te iba a Cuéntame. decir? Me dicen los muchachos, el hacha más que todo, lo que si le Ajá. por favor de prestarle el pincho para poder comprar en el mercado negro. Sí, me lo dijo Aisha ayer, pero es que lo tiene el flaco, tío. El flaco está ayer enfermo en casa, no se da levantado. A ver si se levanta hoy. Vale, vale. Vale. Perfecto. H me dice Gallego que el pincho este de la darcha privada. Venga, anda. Lo tiene el Pásalo flaco y bien. está dormido. Chao, chao, tóxica. Chao. Ah, Yo pues en cuanto se despierte se lo digo, a ver. perfecto. Muchísimas gracias igualmente, Gallego, ¿viste? Nada, hombre. Cualquier cosa, ahí estamos. Cualquier cosa, ya tú sabes, si necesitas trabajar dinerito, yo estoy al tanto de eso ahora. Tienen ese negocio. Perfecto. Pues ahí estamos. Perdóname el patrón, porque como soy el que madrugo Claro, y me acuesto más tarde, pues imagínate. claro, claro. Te ha tocado. Entonces, cualquier cosa conmigo entonces, ¿viste? Genial. Pues ahí lo tendré en cuenta. Dale, mi líder, ¿qué estamos hablando, viste? Cuídate. Venga, hasta luego. Todo bien, que mucho dinero. Eh. ¿Qué me dice después? Hay que anotarlo aquí en... Inventario. Sí. Bueno, me voy a por la otra hamburguesa y seguimos.
Bueno, ahora seguimos, ¿eh? Darme tiempo para comer, por favor. ¿Qué tal, vecinos? ¿Cómo estamos? Ya se nos fue Aicha, vecinos. Madre mía. A ver qué hace el gallego ahora. Trabajar. Trabajar. Acabo de descubrir que los huevos fritos en la freidora de aire esta quedan de puta madre. Gran invento. Madre mía. Estoy empachado.
Mm. No puedo más. Listo. Bueno.
Vamos a robar un coche. Todo coches de mierda, en serio. Bueno, a ver si nos sueltan. Ni un mis se lo sueltan. Ah, qué maravilla ver ahora tanta gente por la calle. So what's up, little man? You going to school? What do you mean? What they doing to you? Okay, Manolo, you listen to me good. They stare to you. Ok, Manolo. You hit him in the face. Good boy. Don't tell your mama, okay? Walk away, man. Me llega. Motherfucker, my car! ¿En serio fueron a un robo de coche? Cuidado,
De 50. Casi lo atropellan. Sí que me coge los fajos. Puta madre. Ah, Pablo. Ay, mi estómago, Dios. Voy a tener que ir al baño, chavales. Ay, mi barriga. Comí demasiado rápido. Lo sabía. Hoy es un poquito nervioso. La madre de José me está volviendo. La voy a dejar.
Sí, señora. Vale, 10 fajos son 200 pavos, ¿no? Son 400 pavos. 4. Pues no, me los coge, pero no me da una mierda de pasta. Me están cogiendo los bajos, pero no me pagan una mierda. Ni idea. Voy a ir un momento al baño. Darme un minuto, por favor.
Ay, ya estoy. Pues nada, vamos al lío. A vender mota. Venga. Como este. A ver si me acuerdo cómo era esto, ¿eh? Tanto tiempo sin vender hierba. Que sí que el cuchillo... igual lo dejo, ¿eh? Si no, igual me lo roban. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿me dejas repostar, por favor? Volvemos a tener nuestra esquina. I got enough fuck buddies. I need a real dude. Whoop-de-woo, yeah, yeah, yeah. A mí no estaciona de nada, ¿por qué no? I can't wait till we get this Prop 208 passed. Come on, man. We talk too much. Cogí 20, ¿no? Davis gang, watch out. Hey, Why you fuck being this such shit. a little bitch, bro? Medical coke ain't no joke, bitch. Tranquilo, tronco. Hey, buddy. Holding it What's down. up? I just nailed a mean fucking burial. Yes, of course I won't let you down. Fuck you keep texting me for? I'm not interested. Can't wait to hit the park this weekend. Can't argue with that. I know this is a big deal. I think I need a bigger TV. Absolutely. Oh, Got yeah. it. Yeah, they kind of knew some of them Chamberlain boys. It's all good. So long as my family's How's it represented, going? It's always Going nuts. Too many beautiful women out here. You watch yourself now. The hood don't
too. Later. Holy fuck! Don't like work too hard or Venga, colega, las dos que me quedan. like that. Believe it. Volar. Yo sé que ya no queda de menos. Sexy. That boy been eating his brain. Let's fucking do it this weekend. 20 bolsas, 4.000 pavos. Es bastante ruina, ¿eh? Comparado con lo que ganábamos antes, madre mía. Pero bueno, es lo que hay. Y vivir volando, volando junto a ti. Volando, ewa. Volando, ewa. Way out. Fucking tripping. Olga, of course. Simón. Yeah, text me later. Escuché policía. Last night, Open your eyes, bitch fucking asshole. daddy from my Problem, back. asshole. I don't got no You're fucking nothing. now. I said she had droopy titties. Well, she do have droopy titties. Ain't no thing. Jackie, I fucked her up. Hit me up Besides, on bleeder, she dude. barely scratched me. All good here, buddy. How about yourself? Oh, don't worry about that. She got her. Allá los van, en perseco. Man, I know, right? You driving me crazy. Hush. Do you mind? Ah, this shit got no damn battery life.
don't believe that. Y aquí volverán a estar los vagos. Ah, pues no. Estos de aquí los quitaron. Curioso. Bitch, I told you don't cut the fucking product. It's making my family look bad. I need to get home and get This drunk. means talk, bitch. Whatever. Now they saying the Mexicans got the good shit. Fuck your feelings and fuck what you heard. Follow instructions. Cut the dope again and I'll cut you. Don't be stepping on shit. Hey, Lucas. Uh-huh. You know how you mentioned at lunch the other day that you play the guitar? LSV, okay? Get out of my face. I was thinking, let's get a band going with... Hey dude, what's going down? Can't wait to catch the game at your place tomorrow. Vamos, señorita, venga. Compra, compra. ¿Tú también quieres? Venga, anda. Está de oferta. Me quedan 5 bolsitas. Ok. Una bolsita de mierda. Wait, I thought I'd have another opportunity to present my proposal. I need this fucking downturn to end. But I have a phenomenal presentation package. Frankly, I think you'll be blown away. Bien hecho, cara almendra. My best work, and I Muchas really hope I have a gracias. chance to- Well, next time I hope to... I understand. Thank you anyway. Hola. So what's up? You need me to watch your dog, is it? Simón, dog,
Van 40, ¿no? Sí. Look out! Hey, girl! ¿Qué cuentas? Hola, ¿qué cuentas? Hola. Me da ¿Qué igual pasa? si las tetas Amo son a chiquitas, todas las saben mujeres, igual de pero bien. para mí, las sé a nenas lo que te pelirrojas refieres. son las mejores. Saben a canela. Mi vieja en México es gorda, pero me gustan las ¿Qué mujeres haces? con curvas. Te voy Es a verdad. asesinar. Sorry. Now you respect me. ¿Cómo te va? ¿Viste el partido de fútbol de anoche? ¡Increíble! Los partidos son demasiado caros, así que los veo por la tele. Tiene que haber otro modo. Ya lo creo. A saber quién coño era ese. What the? Jake Criminy! What's going on? Pond scum. You're about to turn into a dead person. Dipshit. I don't Sweet need glass to Jesus. bottle you. Dick. Dirtbag. Quedan 12. Entonces, ¿qué Anacleto cuando empezamos el Wipe the Rust? No sé, wipe de ras o... Yo no es para echar un wipe completo, es para practicar. Al final el evento no va a ser ras vanilla. Y aún es pronto, aún queda más de una semana, coño. Supongo que, no sé, a finales de semana o así.
Keep that on the low, though. Hey, dude, what's up? What up, homie? Nah, I'm saving my last spliff for after this Prop 208 meeting. Wanna come? What the fuck, yo? I can't get nobody to rock with me on this one. A cat You using the fools toilet? are lame. Why is that supposed to be funny? I'll personally make sure. I don't know. Legal coke is like way important. It could lower crime and end the recession. Why are you touching me, man? You're fucking nuts. All right, Molly, call me I back hear if ya, I you hear change your mind. Bye, sexy. Ay, mira cómo gritan los NPCs, colega. Por este puente hay mucho tráfico, ¿eh? Pasa, chacho. No sé por qué no estaba en radio, la verdad. Que me había metido, pero no sé. ¿Cómo fue la pesca? Porque me mareé. Bien, me siguen quedando cebos. Una pregunta, ¿tú sabes qué se hace con los fajos de billetes estos? Sí, cuando vendes droga, te los compra la peña. ¿Cómo? ¿Que te compras los fajos de billetes? Claro, unos 20 pavos creo que dan por fajo, más o menos. Hostia, vaya mierda. Sí, es poco, pero bueno, todo suma. Lo usas como la droga, ¿no? Sí, no, que va. Cuando vas a vender María, por ejemplo, pues ya le vendes la María y el fajo. Ah, vale, y te dan, sí, te compras Sí. directamente los fajos. Sí, sí, sí. Es un extra. No se nota mucho, pero algo es algo. Claro, claro. Yo estoy vendiendo un poco de hierba por aquí, por Industrias. No estamos yendo a vender los pecados. Estaba un ciervo. Un Bambi. Sí, se la ha llevado por delante con el coche. Pobre. El pobre ciervo se ha quedado ahí espachurrado. Cogerlo, por lo menos, comida, coño. ¿Dónde están? Estoy escuchando la poli. ¿Por aquí, por canales o qué? No entiendo. La fecha de mi muerte con Satán. Ahora me da la sensación de que estaban detrás, macho. El revés. Un día. Hey, see you at Mouse later. What's good, dude? Check it out, puto. What the fuck?
kid is wavy. I got some nice ski back home. No me importa. Ocuparon mi templo y me aplicaron. Vale, hasta luego, colega. Hey, Millie Mill, you still keeping it real? Otros 4000 para la saca. Vamos a ponerlos aquí, juntitos. Anotar. En torno a 200 pavos por bolsa, ¿eh? Es que da una miseria, tío. Ay. Son 6000 bolsas, para hacer 1.200.000. Solo de pensarlo así ya me mareo. Aquí va. Ocuparon mi templo. Ley antiterrorista. Voy a anotarlos, tío. Necesito para ser Dios. Bam, 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 bam. Contar conmigo. Sonaban mínimo un par de patrullas, Vale. ¿Qué necesitamos? Semillas.
Ah, que se viene el reinicio. A chuparla. Ay. Habría que ir a procesar esto que tenemos aquí. Pedir semillas para plantar más. Si se despertase flaco, cocinar más. Necesitamos meta o metafenta para tener para vender. Bueno. Creo que voy a descansar un rato y vuelvo más tarde. Me parece correcto, a ver si luego hay más actividad. Total, ahora viene el reinicio, entre el reinicio y tal y cual. A ver si a las 9 o 10 vuelvo. Y arrancamos directo de nuevo. Me parece correcto. Hasta luego, chavales.